A comienzos de los años 50, la noche porteña baila al ritmo de la orquesta de Aníbal Troilo. El brillante Pichuco, bandoneonista, compositor y director de orquesta de tango, participa en el éxito de la temporada, el sainete El Patio de la Morocha, junto con los actores Cátulo Castillo, Elba Perón y Jorge Casal. La televisión atrapa a los pocos televidentes que, reunidos en la casa de algún vecino afortunado, se informan sobre las dos malas cosechas que han afectado seriamente a un modelo que, a pesar de sus evidentes esfuerzos industrialistas, sigue dependiendo de la exportación agropecuaria. Durante el día, las filas en los comercios para comprar el pan, la carne o el querosén forman parte del paisaje urbano y se van naturalizando. En este marco, el presidente Juan Domingo Perón anuncia su segundo plan quinquenal, que incluye medidas de austeridad y les pide a las familias que ajusten sus presupuestos. Eva Perón, desde la fundación que lleva su nombre, privilegia la alimentación, la vestimenta y la educación de miles de niños de las clases más postergadas. Su lucha por la justicia social y la defensa de los más humildes acrecientan el odio de los sectores medios y altos y la convierten en un factor clave en la relación entre Perón y los sectores populares. El rol político de Evita es muy claro. Evita muchas veces dice lo que Perón no puede decir como presidente o como estratega o como estadista, pero sí Evita lo puede decir. Buscar la frase, voy a salir hasta no dejar en pie ningún ladrillo que no sea peronista. Y es la que lleva adelante la idea de armar milicias, la idea de enfrentar a los gorilas en sus propias madrigueras, como ella decía también. Y es el motor de la revolución, eso no hay ninguna duda. Y es la que genera directamente las contradicciones más grandes, inclusive dentro del elenco gobernante, porque había un sector que quería por ahí negociar o de alguna manera no estirar la cuerda, no tensar la cuerda con los sectores oligárquicos o los sectores enfrentados al gobierno, y ella era la que siempre ponía la pauta y la medida necesaria para decir no, tenemos que seguir adelante y tenemos que hacer esa famosa revolución peronista. Principalmente el problema de Eva tenía que ver con su imagen y cómo incordiaba a los sectores tradicionales de la Argentina. De hecho, había una posibilidad cierta, latente, que los partidos opositores iban a conspirar y se iban a plegar el golpe del general Menéndez. En las primeras horas del 28 de septiembre de 1951, un movimiento militar con apoyo civil, encabezado por el general Benjamín Menéndez, intenta derrocar al presidente Juan Domingo Perón ante la inminencia de un amplio triunfo electoral peronista y, según sus palabras, matar al tirano en su guarida. Al tomar conocimiento del intento golpista, Eva Perón compra a Holanda 5.000 pistolas automáticas y 1.500 ametralladoras, con sus municiones correspondientes, destinadas a armar milicias obreras de autodefensa a través de la Confederación General del Trabajo. Hasta ahora lo que uno tiene recabado es la idea, sí, de Eva de armar a sectores obreros, y por el otro lado cómo eso se desactivó por parte de Perón a sugerencia de Lucero, del ejército, de entregar las armas a la gendarmería y al ejército. Pero la idea estuvo, lo que no tengo visto son los registros por parte de gendarmería o del ejército en cuanto a la recepción de esas armas. Acabo de enterarme de los acontecimientos producidos en el día de hoy. Y les pido con toda la fuerza de mi alma que sigan siendo felices con Perón hasta la muerte, y porque tenemos que pagarle con nuestro cariño las infamias de sus enemigos, que son los enemigos de la patria,
y del pueblo mismo. Y por eso les pido que rueguen a Dios para que me devuelva la salud que he perdido. No para mí, sino para Perón y para ustedes, para mis descamisados. A las 9 de la mañana del frío sábado 26 de julio, ya son miles las mujeres, los hombres y los niños que se agolpan a las puertas de la residencia presidencial de la calle Austria y la avenida Libertador para rezar por Eva. Las noticias sobre la salud de Eva Perón confirman que ha llegado a la última etapa de su enfermedad, una lenta agonía que había comenzado 2 años antes, en el verano de 1950. Evita estaba inaugurando el sindicato de conductores de taxi en Puerto Nuevo. Tenía 31 años, completamente sana. Hasta ahí no tenía absolutamente nada, no había antecedentes patológicos, no había nada de interés clínicamente hablando. Y en ese momento se empezó a sentir mal y empezó con un dolor inguinal. Se diagnostica una posible apendicitis, se decide operar rápidamente, pero el apéndice estaba bien. Un médico, por entonces el doctor Ivanisevich, examina a la paciente, explora con la mano el abdomen y le quedan dudas del diagnóstico. Ya sabemos que no era apendicitis, y le quedan dudas aparentemente de incluso una posible enfermedad tumoral. ¿Qué cosa? Porque en este caso no se resolvió el tema y la paciente, por un motivo u otro, sigue sin diagnóstico ni tratamiento hasta el 21 de septiembre del otro año, año 51. Estamos hablando de darle una ventaja al cáncer de 18 meses. En septiembre de 1951, el gobierno decide publicar un libro que constituye un verdadero testamento político. En poco tiempo, La razón de mi vida, escrito por Eva Perón, con la colaboración del autor español Manuel Penelas da Silva, se convierte en un libro de culto de todo peronista. La razón de mi vida es uno de los libros emblemáticos del primer peronismo y creo que tiene el mismo valor e importancia que tuvo la marcha peronista. Lo que creo que fundamentalmente ahí quedó por escrito de una vez y para siempre era ese amor inconmensurable que tenía Eva por Perón, por el peronismo y por los cabecitas negras, como ella decía, mis queridos descamisados, ¿no? La retirada de Eva Perón del escenario político había comenzado el 17 de octubre de 1951. A solo 6 años de su gesta fundacional, una de las máximas estrellas del movimiento empieza a apagarse. Yo no quise y quiero nada para mí. Mi gloria es y será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque dicen el camino girones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Lo cierto que ese 17 de octubre del 51 va a estar también cargado de mucha atención. La imagen clásica del abrazo de Eva dolorida junto con su esposo marca no solo uno de los íconos máximos del peronismo, sino el modo en que ella estaba sufriendo en un mensaje muy desgarrador. A las 3 de la tarde del 26 de julio, mientras una lluvia torrencial azota la ciudad de Buenos Aires, el padre Hernán Benítez le brinda la extremaunción a Eva Perón. Quiero decir que hasta acá Evita sufrió mucho. Es decir, hubo un periodo de un diagnóstico de apendicitis que no fue tal, un periodo de asintomático porque volvió a trabajar en condiciones normales en la fundación durante todo el día, después empieza a sentirse mal cada vez más, se producen las nuevas consultas, se hace el diagnóstico, se coordina la terapéutica,
También PAC aprueba esta terapéutica y es la que se lleva adelante. Una cirugía ampliada en la cual debía extirparse todas aquellas estructuras anatómicas que estén alcanzadas por el cáncer. Las elecciones nacionales del 11 de noviembre la iban a encontrar a Eva Perón en el lecho del policlínico que lleva el nombre de su marido. El triunfo de Perón fue contundente y marcó un récord en la historia argentina. Obtuvo el 63,9% de los sufragios, seguido de lejos por la fórmula Balbín-Frondizi de la Unión Cívica Radical con un 30,8%. Eva pudo, como millones de mujeres argentinas, votar por primera vez en su vida. El 1 de mayo se muestra más que aguerrida, también con dolores, también con sufrimientos, pero como librando su batalla final, ¿no? Quemando las naves y llamando al pueblo a combatir. Sería la última aparición en un acto. Y la última aparición pública informal sería el 4 de junio del 52. Ahí Evita acompaña a Perón en un auto oficial descapotado para asumir él como presidente constitucional. A las 5 de la tarde, el país se paraliza y conmueve. Eva entra en coma. Uno de los funcionarios presentes en la residencia presidencial es el subsecretario de Prensa y Difusión, Raúl Apold, quien instaló una oficina en las proximidades de la habitación de Eva para enviar rápidamente comunicados a la población. Con la proximidad de la muerte de Eva y el agravamiento de su salud, hay distintos homenajes y quizás la más notoria es una misa imperatoria por la salud de Eva Perón, donde hay dos figuras visibles dentro del nacionalismo católico que adhieren al peronismo, que es el padre Hernán Benítez y el padre Virgilio Filippo. Era tal la tensión de esos momentos que hasta habían puesto a disposición un teléfono para que le informasen directamente al padre Hernán Benítez el estado de salud y si fallecía o no la señora Eva Perón en el momento de la misa y demás. Ya para su fecha de cumpleaños, del 7 de mayo, se la nomina por ley del Congreso jefa espiritual de la Nación y empiezan sus homenajes en vida. La evolución clínica de la paciente fue mala, por un tumor de cuello de útero, con dolores, malestar general, pérdida de peso, anemia importante, palidez, taquicardia, transfusiones constantes, deterioro progresivo del estado general físico, pero permaneciendo una lucidez impecable, en una situación que uno entiende de una paciente especial, muy comprometida con la realidad histórica y con una necesidad de un proyecto y con ganas de vivir, con lo cual yo interpreto que médicamente uno entiende lo que es el final de una enfermedad de esta naturaleza, pero en este caso particular creo que sufrió en forma muy especial. Cuando empieza todo ese empuje popular de que, por ejemplo, hay manifestaciones públicas no solo en la Plaza de la República, sino en diferentes plazas del país, pidiendo por su restablecimiento, con misas populares, multitudinarias, etcétera, etcétera. Hay una foto que yo siempre me acuerdo que está lloviendo y está toda la gente llorando y además llora la gente y llueve del cielo y todos negros, porque los paraguas en ese momento eran todos negros, no había otro color. Era una cosa que parecía un cuadro del medioevo, digamos. A las 21:36, una voz destinada a pasar a la historia, la del locutor oficial Jorge Fournot, le comunica al mundo la triste noticia a través de la cadena nacional. Cumple la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la Nación.
El presidente Juan Domingo Perón decide el embalsamamiento del cuerpo de Eva. Se le encomienda la tarea a uno de los mayores expertos en la materia, el médico aragonés Pedro Ara. Así comienza el velatorio más imponente de la historia argentina y uno de los más importantes de la historia universal. El sólido ataúd posee un vidrio en su parte superior que permite ver el rostro de Eva Perón. El país está paralizado y el gobierno decreta duelo nacional por 10 días, mientras la Confederación General del Trabajo dispone un paro general por 72 horas. La prensa opositora quizás no dijo lo que hubiera querido decir y que sí dijo alguien cuando escribió En una pared vive el cáncer, ¿verdad? Es evidente que la muerte de Evita fue una salvación, o digamos un problema grave menos para todos esos sectores oligárquicos concentrados, comúnmente Perón después los iba a llamar cipayos. Esos medios concentrados antiperonistas, si bien guardaron las distancias, no se desbocaron, por así decirlo, pero de alguna manera tenían en claro que se les estaba muriendo, por suerte para ellos, uno de los adversarios y enemigos más importantes que habían tenido en toda la historia de la Argentina. Fueron 14 días en los cuales desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, el Congreso de la Nación y finalmente el edificio de la Confederación General del Trabajo, el cuerpo de Eva recibió distintos homenajes. De acuerdo a los decretados honores correspondientes a un jefe de Estado, el sábado 9 de agosto, a las 11:15 de la mañana, ingresa el féretro al Congreso de la Nación y es velado en el Salón Azul. Las filas para acceder a la capilla ardiente se cuentan por kilómetros. Las escenas de dolor son estremecedoras. Centenares de personas sufren desmayos y hay varios intentos de suicidio. En las zonas aledañas al velatorio se colocan 18.000 coronas a las que se suman los miles de ramitos ofrendados por los concurrentes. Las flores comienzan a escasear hasta agotarse. El emperador de Japón, Hirohito, envía 2 aviones de guerra cargados con crisantemos. También se importan flores de Uruguay, Paraguay y Chile. Al morir Evita, digamos, fue una repercusión no solo a nivel nacional, sino a nivel latinoamericano y mundial. Solamente recordar que el Papa Pío II en un momento le manda una carta de agradecimiento por todas las actitudes solidarias que tenía con los necesitados, no solo de su patria, sino de Latinoamérica y del mundo. La Fundación Eva Perón llegó a ayudar a los obreros en Francia, a los niños negros de Estados Unidos, o sea que tenía una connotación ya mundial.
Y aparte, obviamente, su obra solidaria de gobierno se sabía, y hay que recordar que también en 1947 había viajado a Europa representando al gobierno argentino y había sido recibida con manifestaciones multitudinarias, sobre todo en España, pero también ahí había tenido oportunidad de ir al Vaticano y estar en otros países del primer mundo. O sea que era una figura mundial. Y eso se cubrió de esa misma manera, digamos, como realmente la pérdida de una persona muy importante en esa primera mitad del siglo XX. El domingo 10 de agosto, a las 15 horas, se produce el traslado del féretro con el cuerpo de Eva Perón desde el Congreso de la Nación hasta el edificio de la Confederación General del Trabajo en la calle Azopardo 820. 16.000 soldados de las 3 Fuerzas Armadas hacen honores al cortejo, encabezado por los delegados de los principales gremios, las autoridades nacionales, el hermano de Eva, Juan Duarte, y el presidente Perón. Los descamisados, que transportan el cajón de Eva, llevan sobre sus pechos crespones negros, que se convierten en obligatorios para todos los empleados de la administración pública, los alumnos, los maestros y profesores de escuelas y colegios de todo el país. La misma gente se preocupa por poner una estampita de Evita en algún lugar de la casa, de esas casas humildes, con una vela y con una flor, y rápidamente pasa a ser Santa Evita. Y cuando Evita fallece, esa foto no la bajan, sigue estando ahí. Y se forma así un fenómeno masivo y popular impresionante, que por mucho tiempo estuvo a flor de piel en la gran mayoría, digamos, de los hogares argentinos, sobre todo en los hogares más humildes. Y ahí es importante ver cómo la manejaron los diarios esos, porque en un momento se habla de Santa Evita, se llega a hablar de Santa Evita, de una santa en los diarios, y de alguna manera ahí la iglesia mete baza, porque evidentemente ellos consideraban que era patrimonio de ellos decir quién era santo y quién no. De alguna manera se generaliza una censura o una protesta velada. Entonces los mismos diarios ya no hablan de Santa Evita, sino hablan de altares cívicos, como una manera de bajarlo, pero no tanto, digamos, como para no entrar en conflagración o en contradicción o en discusión con la iglesia, que obviamente pensaba varias cosas de Evita menos que fuera una santa, ¿no? Realmente. La enorme desazón y el dolor de amplísimos sectores de la población que no ve a su mayor dirigenta como la posibilidad de llevar a la práctica aquello que tanto se demandaba, ¿no? Las mejoras sociales, las reformas, ciertos modos del asistencialismo mediante la fundación. Sin Eva, el pueblo perdió a su abogada defensora y quedó, sí, bajo la defensa de Perón, pero ya la figura de Eva, su falta se notaba y mucho. Entonces, nuevamente, lo que uno podría ver, como en casi todos los casos, es una sociedad fraccionada entre aquellos que festejan la muerte con aquellos que encuentran en eso una ausencia difícil de poder reemplazar y que, en algunos casos, desde la oficialidad, desde el peronismo como partido, también se utiliza como una figura que se le empieza a dar ya una figura de santidad, ¿no? Entonces se reemplaza esa figura política por alguien que está más allá de todos y por encima de todos para poder vigilar los destinos del pueblo argentino. El lunes 11 de agosto, a las 6:30 de la mañana, el presidente Juan Domingo Perón retoma sus tareas de gobierno y asume la dirección de la Fundación Eva Perón. Para los descamisados, los mejores años de sus vidas quedaron firmemente ligados a la memoria de aquella mujer cuyo cuerpo descansa depositado en el segundo piso de la Confederación General del Trabajo, a la espera de la construcción de un mausoleo que honrará su memoria.
pero su cuerpo no descansará en paz. Tras la muerte de Eva Perón, comienza una intensa y prolongada lucha entre quienes quisieron borrarla de la historia por todos los medios posibles y aquellos que defienden su obra y su memoria como una forma activa de resistencia. Luego del derrocamiento de Perón por la llamada Revolución Libertadora, su cuerpo es secuestrado y enterrado en secreto en Italia bajo un nombre falso. Durante 16 años, nada se supo del destino final de la abanderada de los humildes.